Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alba y soy una de las administradoras de la Comunidad de Educación Libre de La Laguna. Soy la mamá, educadora a tiempo completo en el proyecto familiar Casa de Enseñanza y también administro el grupo de aprendizaje libre, natural, amoroso, feliz y creativo junto con Ani Torres. Todos estos proyectos puedes encontrarlos en Facebook. Y el día de hoy me animé a hacer este video porque me entró la curiosidad sobre el origen de la celebración del Día del Niño. No sé ustedes, yo tengo ya niños rondando los 7, 8, 11 años y hemos celebrado cada 30 de abril, pero nunca me pregunté el por qué hasta el día de hoy. Entonces me puse a investigar, a indagar a través de redes y me encontré datos muy interesantes que consideré importantes compartirlos con todos los papás que están interesados y sobre todo están involucrados directamente en la educación de sus hijos. Entonces quiero compartirles esta información. Encontré que esta celebración pues está dedicada a fomentar la fraternidad y la comprensión de la infancia a nivel mundial y está destinada a promover actividades que generen bienestar y los derechos de los niños. Cada país ha elegido el día de celebración. Aquí en México pues celebramos el 30 de abril, pero me llamó la atención que hay otras fechas para otros países, ¿no? Y vamos a platicar un poquito del por qué. Generalmente estas celebraciones pues se llenan de globos, de paseos, de salidas, de juguetes, de sonrisas. Hay una atención muy marcada hacia los niños, más que otros días, y bueno, pues eso es al menos para la mayoría de los niños, ¿no? Porque pues no podemos hablar de que todos los niños disfrutan de estas, ¿cómo le llamaremos? De estas alegrías, de estas situaciones positivas y bonitas, ¿no? En la vida. Nosotros también como adultos las disfrutamos, aunque generalmente nos hacemos los difíciles y nada más como que asomamos la nariz tras la entrada, ¿no? Al mundo de fantasía en el que los niños viven y que nosotros, queramos o no, estamos un poco inmersos en eso. Desafortunadamente, no todo ha sido miel sobre hojuelas, así como hay otras fechas conmemorativas como el caso del Día de la Mujer. El Día del Niño tiene un origen pues muy triste, muy lamentable. Pues se remonta a la Primera Guerra Mundial, en donde la guerra fue pues tremendamente cruel, ¿no? ¿Qué guerra no lo es? La inteligencia humana fue puesta al servicio de la destrucción, de la muerte y marcó de por vida a los niños que crecieron en esos años. Hay información muy interesante, igual les puedo agregar después algunas ligas sobre la preocupación que sentían los adultos en ese momento por las secuelas que dejaron estas experiencias como tanto para los sobrevivientes, las zonas de destrucción, la pérdida de sus familias, ¿no? Es muy interesante realmente ver por qué razón estaban preocupados. Los que no murieron, los niños que no murieron llenaron sus corazones de odio y el deseo de venganza y estos niños se transformaron en los soldados ideales para la siguiente guerra mundial. Entonces, lo hicieron tanto en el frente de batalla como en los hogares. Entonces fue una situación muy triste. Eran niños que desde temprano aprendieron a soportar privaciones, aprendieron a soportar el sufrimiento, soñaron con héroes incondicionales y experimentaron en carne propia el poco valor que tiene la vida de una persona cuando se ve envuelta en un baño de sangre como es la guerra, ¿no? Entonces, así fue como la Primera Guerra Mundial comienza a generar una preocupación y una conciencia sobre la necesidad de protección especial para los niños y las niñas, para los infantes. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Eglan Saint-Jev, que es fundadora de la organización Save the Children, la cual con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsa la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, ahora son las Naciones Unidas,
la cual la adopta y la ratifica en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños el 26 de septiembre de 1924. A mí sí me llama la atención, no sé a ustedes, pero sé que estemos pensando en los derechos de los niños y en reconocer los derechos de los niños desde hace casi 100 años, ¿no? Entonces es muy interesante porque ha sido una lucha social que trasciende generaciones y podríamos entender un poco, ¿no?, qué es lo que ha estado pasando actualmente con la infancia. Esta declaración, como les comentaba, de la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, es el primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños y sobre todo define la responsabilidad de las personas adultas para su bienestar. Sin embargo, este texto pues era como una propuesta, entonces no tenía una vinculación directa hacia los estados, o sea, no era como una vinculación voluntaria, digamos, ¿no? O sea, no obligaba a los estados a reconocer los derechos de la infancia, pero ya era un precedente. Entonces, al año siguiente de que se adopta esta declaración, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que también se lleva a cabo en Ginebra, se declara por primera vez el Día Internacional del Niño. Entonces, este día era el 1 de junio. Sí. Pero bueno, esto es a nivel mundial. Es muy interesante la historia en México porque digamos que vamos ahí a la par en este tema, ya que pues digamos que los niños de México no fueron afectados por la Primera Guerra Mundial, pero sí tuvieron un rol dentro de los primeros años de la Revolución Mexicana. Entonces, la historia dice que los niños participaron como espías, como mensajeros, como soldados o simplemente como encargados de llevar armas y municiones a los combatientes. Entonces, los niños que vivieron la revolución pues tuvieron una infancia interrumpida, ¿no?, de tajo ante estas experiencias. Se tiene constancia de que en México el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916. Esto significa que fue antes todavía de la Declaración de Ginebra, que fue en 1924, ¿no? Eso es muy interesante, fue en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, pero en menos de 10 años esta fecha pues se cambió al 30 de abril. Y esto fue tras la publicación del documento que reconoce a nivel mundial los derechos de los niños y las niñas en el mundo, y el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, lo firma para comprometerse con los preceptos de la declaración al pie de la letra. Entonces se dice que la fecha fue el 30 de abril de 1925. Es una fecha que hay que indagar porque sí hay algunas dudas ahí al respecto, ¿no? Pero bueno, es una de las teorías de por qué México antes de la Declaración de Ginebra en 1924 adopta el 30 de abril como Día del Niño. Entonces, bueno, pues pasan los años y en menos de 2 décadas la publicación de aquel documento histórico pues quedó en nada y se sumerge en las llamas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces pasan 32 años, exactamente en 1954, en donde la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda que se instituya en todos los países el Día Universal del Niño y sugiere a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. Entonces, la ONU propone como fecha de celebración universal el 20 de noviembre, en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, porque el 20 de noviembre se aprueba, y de la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989. Esta Convención sobre los Derechos de los Niños es un tratado internacional ya de la Organización de las Naciones Unidas, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Incluso se subraya que esos derechos se desprenden de su condición especial como seres humanos. ¿Por qué se les considera con una condición especial? Pues porque no han alcanzado el pleno desarrollo físico y mental y por tanto pues requieren de protección especial. Entonces es muy interesante ver cómo hay una base legal, ¿no?, para considerar el cuidado particular
de los niños. Entonces, bueno, pues ¿qué incluye esta Declaración de los Derechos del Niño? A grosso modo establece lo siguiente. Son 10 principios. Se considera el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Se considera el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Se le considera el derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento, a tener alimentación, una vivienda y atención médica adecuada. Se considera el derecho a una educación. Hay una base que establece que es preponderante el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, y también tienen derecho a un tratamiento especial para aquellos niños que tienen alguna situación diferente, mental o físicamente hablando. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad es algo en lo que creo que tenemos mucho que trabajar. El derecho a actividades recreativas, a una educación gratuita, el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia, como en las películas, ¿no? Los niños y las mujeres primero. Bueno, hay una base legal. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, de crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Es algo muy ideal, ¿no? Pero esperemos que todos hagamos nuestra parte. Bueno, ¿qué pasa en México ante esta situación? Bueno, pues México tiene poquito más de 18 años, en el año 2000, que reconoce los derechos de los niños a través de la primera ley de los derechos de las niñas y los niños. Pero en 2014 fue sustituida por la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que la verdad les recomiendo le den una checada. Pero pues bueno, ya platicando de todo este contexto legal, político que existe en el país referente a este tema, ¿por qué lo comparto? Bueno, pues es una reflexión para recordarles, como papás, que esta celebración no se limita al 30 de abril. Es algo que deberíamos de celebrar todos los días, ¿no? Pero celebrándola de esta forma, no es como la gente... Desafortunadamente he visto algunos videos en los que me sorprende cómo hay algunos adultos que no quieren que los niños se enteren que tienen derechos, ¿no? Pero estos derechos no los ponen en una posición especial o superior a los adultos, sino es una ley que los protege y que los salvaguarda ante su posición naturalmente vulnerable. Actualmente vivimos muchas situaciones de violencia. Yo considero que si bien no estamos en la Primera o Segunda Guerra Mundial, en México hemos vivido muchos años en violencia y nos ha marcado y nos ha cambiado muchas pautas sociales. Y incluso los niños en las escuelas están viviendo situaciones muy fuertes de bullying, que aunque no la queramos reconocer, acaba de salir una publicación en donde dice que México ocupa el primer lugar mundial de bullying. Entonces, ¿qué está pasando, no? La violencia ya no está, a lo mejor, no la vivimos a través de una guerra mundial declarada, pero la estamos viviendo como sociedad. Entonces, necesitamos atender con urgencia la forma, encontrar maneras de cómo proteger, de cómo guiar a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, a todas las personas que interactúan en esta sociedad, ¿no? Estamos comprometidas como adultos, tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de ellos y de protegerlos y de generar estrategias y generar ambientes sanos para ellos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Tenía que sacarlo y bueno, lo saqué. Pero pues no quiero cerrar este video sin desearles un feliz día a todas las niñas y los niños que están viviendo esta hermosa etapa, y a nosotros los adultos que estamos acompañándolos, ¿no? Y necesitamos ayudarlos a no dejar de soñar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues soñando nosotros también con un mundo mejor. Que pasen una excelente noche y nos estamos viendo en otra
transmisión. Gracias.